Juan, capítulo 16. Versículo 26. Evangelio de Juan 16, 26. Dice la palabra de Dios: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Les respondió Jesús: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ya ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Puede tomar su asiento. Hemos recorrido el capítulo 16 del Evangelio de Juan en estos últimos domingos y hemos visto cómo el Señor ha prometido, ya desde antes del capítulo 16, al Espíritu Santo que enviaría Él y el Padre a sus discípulos para continuar su obra, para que sean testigos en el mundo, pero también les ha dicho que el mundo los va a aborrecer por causa de Cristo. Ellos debían predicar el Evangelio. Jesús los está preparando, los está fortaleciendo. Ellos están tristes por dos cosas: porque Jesús se va, y también ellos pensaban que los dejaba solos, y Jesús les reafirma que no deben temer porque Él iba a estar con ellos, no los iba a dejar solos. Es más, iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, y dice en 14:23 del Evangelio de Juan: mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él, con aquel que crea en Jesucristo. Entonces Jesús está consolando a sus discípulos porque Él tiene que ir a la cruz a dar su vida por los pecadores. Y físicamente Jesús ya no estaría con ellos. Él está consolando y fortaleciendo a sus discípulos que tenían que continuar la obra que Jesucristo había comenzado y que iba a comenzar de alguna manera la iglesia con estos discípulos, y ellos estaban atormentados en el sentido de que había algunas cosas que no entendían. Tal vez la palabra atormentado no sería la correcta, pero estaban angustiados, desconcertados, porque no sabía qué iba a pasar cuando Cristo les sea quitado. ¿Sí? Por eso se cumple también la profecía donde los discípulos abandonan, las ovejas abandonan al pastor, esa noche del arresto de Jesús. Y con todo esto Jesús les ha dicho la verdad. ¿Sí? La palabra de Dios, dijo un predicador, Dios ha escrito lo que a los hombres no les gusta. Dios escribió la verdad, y como decía el hermano hace un rato, a las personas hay cosas de la Biblia que no les gustan. Bueno, pero que son ciertas. Entonces Jesús siempre nos ha dicho la verdad, y Él no les prometió una vida color de rosas en este mundo a sus discípulos. Él les dijo: los van a perseguir, los van a aborrecer, los van a matar por causa de mi nombre. ¿Sí? Y todo aquel que haga esto con ustedes pensará que sirve a Dios, que rinde servicio a Dios. Entonces Jesús siempre desde el primer momento le ha dejado en claro de que ellos serán aborrecidos por seguir a Cristo. Pero lo que Dios ofrece a través de Jesucristo, que es la vida eterna, el perdón de sus pecados, vale la pena, ¿sí? Porque trasciende las cosas de este mundo, incluso los sufrimientos de este mundo. Por eso el título del sermón son las últimas palabras del versículo 33 de Jesucristo, que dice: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Y esto tenemos que apropiarnos de estas palabras, porque Jesucristo nos está diciendo: confiad, yo he vencido al mundo.
Lo primero que vamos a ver en el versículo 26 y 27, de estos tres apartados que he dividido el sermón, es la oración de la iglesia. ¿Sí? La oración de la iglesia. Versículo 26 y 27. En aquel día pediréis en mi nombre, dice Jesús. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Cuál debería ser la oración de la iglesia o cuál es la oración de la iglesia? Bueno, Jesús dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Sí? O sea, Jesús le está diciendo, ustedes pedirán en mi nombre, pero se van a comunicar directamente con Dios. Jesús estaba por abrir un camino nuevo y vivo a través de la cruz el día que Él muere, que recibe el aire de Dios, el velo del templo se rasga de arriba a abajo y el símbolo es que ahora todo aquel que crea en Jesucristo o a través de Jesucristo, las personas tienen acceso a Dios. Antes no lo tenían. Entonces, Él dice, yo no les digo que voy a rogar al Padre por vosotros. No es que ustedes tienen que orar a Jesús y Jesús va a rogar al Padre. No. Ustedes deben pedir en mi nombre, ¿sí? Pero se van a comunicar directamente con mi Padre. ¿Por qué? Versículo 27, porque el mismo Padre os ama. A veces podemos desenfocarnos en nuestro mensaje o en nuestra conversación cuando predicamos el Evangelio o hablamos acerca de Dios y a veces descuidamos a alguna de las personas de la Trinidad. A veces le atribuimos toda la obra al Hijo, porque Jesús murió en la cruz. Sí, pero el Padre lo resucitó al tercer día con el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es quien obra a los cristianos y aplica la obra de Jesús para vida eterna. Entonces siempre es una obra trinitaria. Y Cristo dice, el mismo Padre os ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él envió a su Hijo al mundo. Por eso hay algunas sectas que hablan solamente de Jesús, ¿sí? Y hay otros que no creen en Jesús ni en el Espíritu Santo. Y hay otros que se han ido por las ramas y se han ido a la herejía prácticamente y hablan solamente del Espíritu. No, lo correcto, lo bíblico es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero Jesús afirma, dice, ustedes van a tener comunicación directa con Dios en mi nombre. No es que yo voy, ustedes me van a pedir a mí y yo voy a pedir al Padre. No. Ustedes se presentarán delante de Dios por mis méritos, por los méritos de Cristo. Por eso cuando oramos siempre decimos que te pedimos estas cosas o te agradecemos estas cosas por los méritos de Cristo. Entonces la oración de la iglesia debe ser en el nombre de Jesús. Pero hay un detalle. El Padre los ama. Y porque el Padre los ama, está esperando que sus hijos vengan a Él en oración, en socorro. Por eso es el deleite de la oración, venir a Él y el Padre nos está esperando, está atento a nuestras oraciones, quiere escucharnos, quiere pasar tiempo con nosotros. Somos nosotros los que a veces no queremos pasar tiempo con Dios. Y esto debería traer vergüenza y debemos arrepentirnos de eso. Pero si vemos el contexto, el versículo 23, que no lo profundizamos en el sermón pasado, vemos que está hablando el Señor de las cosas que ellos no entendían, los discípulos. Y Él dice así en el versículo 23, y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahora pregunto, ¿es verdad la afirmación de Jesús que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Dios nos lo dará? ¿Es verdad esta afirmación? Sí, sí es verdad. Hay un problema con nosotros. Dice Santiago que nosotros no sabemos pedir como conviene. Todo lo que nosotros pidamos al Padre,
en el nombre de Jesús es lo que Él lo dará. Ahora, el problema es que nosotros no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Pedimos para gastar en nuestros deleites. Pero es verdad esta afirmación. El problema es que algunos han sacado este versículo y dicen, bueno, Jesús dijo que si pedimos algo en el nombre de Él, Dios tiene la obligación de darlo. Y ahí piden autos, piden plata, piden un montón de cosas que Dios no prometió darle a los suyos. Entonces, es verdad esta afirmación que todo cuanto pidieres al Padre en el nombre de Jesús, Él lo dará. Es verdad. Por eso es la oración de la iglesia. Muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque pedimos mal. No sabemos pedir como conviene. Pedimos para gastar en nuestros deleites. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero lo que dice el versículo 24, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. ¿De qué gozo está hablando Cristo? Del gozo que tendrán después de la resurrección de Cristo y cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. El gozo de la vida eterna, el gozo de ser parte de la iglesia, el gozo de que Dios, el Dios Trino, habite en ellos y ellos puedan cumplir con el propósito que Dios les ha designado. Cristo les dijo, vayan y prediquen el Evangelio, o mejor dicho, se los va a decir al final, antes de ascender. Ustedes tienen que continuar esta obra. Yo ya hice mi obra, ustedes deben ser mis testigos. Y les doy el Espíritu Santo para que les dé la capacidad de ser mis testigos y proclamar el Evangelio. Entonces, la afirmación que Jesús dice, que todo cuanto pidiéramos en el nombre de Él, Dios nos dará, es verdad. Dios promete esto. Ahora, ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros? La oración respondida es para que nuestro gozo sea completo. Entonces Jesús está preparando a sus discípulos que serían en un momento, en unas horas, serían esparcidos. Está preparando a sus discípulos que serían esparcidos, luego serían perseguidos, pero Dios comenzaría a edificar su iglesia sobre la tierra, enviando al Consolador, al Espíritu Santo enviado del cielo, el día de Pentecostés. Recuerdo lo que Jesucristo le dijo a Pedro después de que Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta declaración, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Y la manera que Dios edifica su iglesia es a través de los apóstoles y los profetas y luego a través de la iglesia local. Es una continuación. Entonces, en este contexto, las oraciones de la iglesia serán respondidas porque la iglesia debe pedir como conviene. Debe pedir conforme a la voluntad de Dios. Bueno, ¿cuáles son las oraciones de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia pide? Plata, edificio propio, comida, ropa, que los estudiantes terminen su carrera universitaria. ¿Qué es lo que la iglesia pide? ¿Cuáles son las oraciones de la iglesia? ¿O cómo debemos orar nosotros como iglesia? A veces decimos, bueno, ¿qué necesitamos? Vamos a orar y pensamos en lo material. Es inevitable que pensemos en lo material, pero no es la manera bíblica de pensar ni meditar qué es lo que necesitamos. A los ojos del mundo o a los ojos humanos, sí hay algunas cosas que necesitamos, pero en realidad no las necesitamos. Vamos a ver cómo debemos orar. Jesús enseñó a orar. Una vez sus discípulos vinieron y dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque Juan el Bautista le enseñó a orar a sus discípulos. ¿Y cómo sabían ellos que Juan le había enseñado a orar a sus discípulos? Porque entre los discípulos de Jesús estaba Andrés y Juan, que habían sido guiados por Juan el Bautista, que primero fueron discípulos de Juan el Bautista y fueron guiados a Cristo. Cuando Juan dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado. Y ellos fueron tras Cristo y comenzaron a ser discípulos de Cristo. Ellos sabían orar, porque Juan se había encargado de enseñarles. Pero Jesús enseñando a sus discípulos a orar, Mateo capítulo 6,
Nos da un modelo de oración. Muchos le llaman la oración modelo. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No veo acá, Padre, quiero ser rico, quiero ser próspero, Señor, saname de esta enfermedad. No estoy diciendo que no se puede rogar a Dios para que el Señor tenga misericordia y sane alguna enfermedad o alguna dolencia. No estoy diciendo esto. Pero la oración modelo, lo que Cristo nos lleva es que en la oración nosotros pidamos que el nombre de Dios sea santificado, proclamado santo por sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sigue en la segunda petición? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. Entonces nuestras oraciones, cuando pedimos es para que se haga la voluntad de Dios, para que el reino de Dios venga sobre nosotros y el evangelio se expanda y muchos sean salvos, o estamos orando de una manera egoísta para nuestros propios deleites. Señor, no llego a fin de mes, aumentame el sueldo, pero ninguna oración nuestra va a decir: Señor, aumentame el trabajo para llegar más cansado a mi casa y por el mismo sueldo. No. Es que esa no debe ser la oración de la iglesia. El Señor sabe lo que tenemos necesidad y así como alimenta a los pájaros y los animales, también va a tener cuidado de nosotros porque nos ama. Si nos ha dado a Cristo y nos ha dado la vida eterna, que es más importante, también incluye ahí, danos nuestro pan cotidiano, ¿sí? Con que tengamos el sustento cotidiano, eso es lo que necesitamos. Pero nosotros, en vez de pedir danos nuestro pan cotidiano, queremos 1 kilo de pan cotidiano, 10 kilos de asado cotidiano, y ya eso es avaricia, ¿sí? Ya es pedir como no conviene. Por eso no sabemos pedir como conviene. Pero sí que el Señor nos sustente con lo básico cada día, mientras viene su reino, mientras Él hace su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que la voluntad de Dios, que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Y que perdone nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden o a quienes pecan contra nosotros. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y acá habla del perdón. Yo no puedo tener raíz de amargura con nadie o estar enojado con alguien y querer que Dios me perdone si yo no estoy perdonando a la persona que me ha ofendido. No, pero Él tiene la culpa, Él me ofendió. Bueno, pero Dios es el ofendido y Él es quien actúa y envía a Cristo para reconciliarnos con Él. Debemos imitar a Dios y tomar la iniciativa. Si alguien te ofendió, si vos estás ofendido o ofendida con alguien, perdoná a la persona. No espere que la persona venga, ¿sí? Porque nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es lo que dice la oración de Jesús. Pero este no es el tema principal a lo que quiero ir. Esta es la oración que debemos orar, es la oración modelo en la cual Jesús nos muestra. ¿Cuál es la otra oración que debe tener la iglesia de Cristo? Mateo 9, verso 35 al 38. ¿Qué debe pedir la iglesia? Mateo 9:35, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desfallecidas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a sus mies. El Señor nos ha enseñado a orar. Pero Él dice, veía las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Nosotros, al ver las personas perdidas, debemos rogar al Señor que envíe obreros. Señor, envía obreros para que prediquen el Evangelio. Levanta obreros. Esa debe ser la oración de la iglesia. La principal oración. Que el nombre de Dios sea glorificado, que nosotros podamos expandir el Evangelio. Y recuerdo la oración de Pedro y los hermanos en capítulo 4 de Hechos, cuando son perseguidos, los sueltan y van, se reúnen con la iglesia que estaba orando por ellos y les cuentan cómo los amenazaron, cómo les dijeron que no prediquen más en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, Señor, mira sus amenazas y concédenos el denuedo de poder hablar tu palabra. Y el Señor los fortaleció. Mientras extiendes tu mano para hacer prodigios y milagros. Pero ellos querían que el Señor los fortalezca y que les conceda el poder hablar la palabra de Dios, las oraciones de la iglesia. Esa debe ser la oración de la iglesia, que se haga la voluntad de Dios, que Dios pueda seguir salvando a los perdidos a través de la predicación del Evangelio proclamado por su iglesia. Que el Señor envíe obreros para predicar, para edificar a su iglesia, a los santos, para la obra del ministerio. Jesús dice, rogad pues al Señor que envíe obreros. Esta debe ser nuestra oración como iglesia. Necesitamos pastores, necesitamos maestros, necesitamos diáconos, misioneros, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que usen sus dones para que edifiquen la iglesia de Cristo. Debemos orar por los niños, para que el Señor los salve y para que de en medio de ellos, de en medio de toda su iglesia, de sus niños, jóvenes, adolescentes y de los grandes, Dios levante hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para seguir edificando su iglesia, para seguir expandiendo el reino de Dios, para que ellos también sigan rogando al Señor, para que envíe más obreros, para que el Evangelio se siga proclamando. Y de allí quiera el Señor, de este lugar también, quiera el Señor levantar pastores, maestros, diáconos, evangelistas, misioneros y misioneras. Nuestros hijos algún día, si el Señor lo permite, se van a ir, ¿sí?, a lugares inhóspitos tal vez. Quiera el Señor darnos el privilegio de que de este lugar sean levantados muchos pastores, maestros, mujeres de pastores, mujeres de maestros, mujeres de misioneros, ¿sí? Que el Señor obre, pero esta debe ser nuestra petición. Señor, obra en medio de tu pueblo, levanta hombres y mujeres, capacita a los hombres y a las mujeres, llénalas del Espíritu Santo, llénalos del Espíritu Santo para que sigan edificando tu iglesia. Hay que orar por los niños para que Él los salve y para que de ellos levante pastores, maestros, diáconos, misioneros, hombres que le den la gloria a Dios y que sigan expandiendo el reino de Dios hasta que Jesucristo vuelva a buscarnos. ¿Es esta tu oración? ¿Ha sido esta tu oración desde que te convertiste a Cristo? Bueno, si no ha sido esta tu oración, que a partir de ahora sea. Lo que la iglesia necesita son pastores, maestros, hombres fieles, mujeres fieles que sean idóneas para enseñar a otras. Necesitamos seguir edificando la iglesia de Cristo con los dones que el Señor les da a su iglesia para que sigan edificando a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama y nos dará lo que le pedimos. Dice el versículo 27, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Padre nos ama de tal manera que entregó a Jesucristo. Nuestras oraciones no son respondidas porque pedimos mal. Cuando oramos debemos orar como iglesia. Yo no estoy desprendido, por más que yo esté en mi casa, no estoy desprendido de la comunidad, de mis hermanos, de la iglesia universal.
No estoy desprendido, debo orar como iglesia, pero a veces oramos individualmente y de una manera egoísta. Queremos que Dios nos enriquezca, queremos que Dios nos dé lo que nosotros queremos, pero Él sabe lo que necesitamos. Debemos pedir conforme a la voluntad de Dios, y creo que estas son las oraciones que la iglesia debe pedir. Señor, danos hombres fieles, danos hombres que teman tu palabra, que teman tu palabra, que tiemblen delante de tu palabra. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque necesitamos estas cosas. Lucas capítulo 11, versículo 13. Otra de las cosas en cuanto al Señor, orando o enseñando que oremos. Lucas 11, 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? A los que se lo pidan. ¿Qué es lo que los discípulos necesitaban en este momento cuando Jesucristo se estaba yendo? Necesitaban el Espíritu Santo. Y Jesucristo le dijo, no se vayan muy lejos, quédense acá. En pocos días enviaré al Consolador. ¿Sí? Y ellos en su oración no creo que hayan pedido otra cosa, que no sea esperar la promesa en oración, y eso era el Espíritu Santo que vendría sobre ellos. Es una obra trinitaria, como decía hoy. Dios envió al Hijo. El Hijo efectuó la obra de redención, resucitado por el Padre, por el poder del Espíritu Santo. El Hijo vuelve a su gloria donde perteneció siempre, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo para que obre en medio de la iglesia y para que continúe la obra trinitaria que comenzó antes de la fundación del mundo. Es una obra intratrinitaria donde Dios planeó antes de la fundación del mundo salvar a algunos para su gloria por medio del sacrificio de Cristo. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Y Dios nos ama y nos dará lo que le pedimos cuando nuestras oraciones sean conforme a su voluntad. La oración de la iglesia debe seguir siendo esto: que el Señor nos dé la fortaleza y la capacidad para poder seguir predicando el Evangelio sin vergüenza, sin tener ningún tipo de temor, porque no hay nada que el hombre pueda hacernos que nos pueda atemorizar, porque Dios está con nosotros. No tenemos que tenerle miedo al hombre. El hombre lo más que puede llegar a hacerte es matarte, pero Dios puede matar el cuerpo y el alma echarla al infierno. Por eso debemos llamar a los hombres a arrepentirse de sus pecados y a creer en Cristo. Nuestro segundo punto, vamos a ver el versículo 28 al 31, es la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús. Dice Jesús, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Le respondió Jesús, ¿ahora creéis? ¿Por qué vemos la divinidad de Jesús acá? Jesús claramente les dice quién es Él. Les dice, yo salí del Padre, he venido al mundo y ahora otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Vamos a ver algunos versículos que nos muestran la divinidad de Jesús. En el versículo 19 de este mismo capítulo, ya Jesús demostró una vez más, porque se los mostró muchas veces, no nos va a dar el tiempo para ver todos los versículos a lo largo de los evangelios, para mostrar cómo Cristo mostró su divinidad, que Él era omnisciente. ¿Sí? Que Él conocía todas las cosas al mismo tiempo, que a Él nadie lo podía engañar. Hay versículos donde dice que Jesús conocía lo que hay en el corazón del hombre, en sus pensamientos. Los fariseos pensaban que
Jesús conocía lo que ellos hablaban simplemente. No, Jesús conocía lo que había en su corazón, porque Jesús es Dios. Y acá claramente Él muestra su debilidad una vez más. En el versículo 19, cuando los discípulos no entendían, le querían preguntar que por qué un poco, y luego un poco, y ahora un poco, y decían ellos entre sí. No se lo habían dicho acá a Cristo, ni se habían preguntado en alta voz. Versículo 19. Cuando supo Jesús que querían preguntarle, les dijo, preguntáis entre vosotros qué es esto que dije un poco y no me veréis y otra vez un poco y me veréis. Jesús conocía sus pensamientos, conocía sus corazones, como conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón hoy. Jesús sabe lo que pensamos, lo que sentimos, qué es lo que piensa o desea nuestro corazón y todo lo que está en nuestra mente. Jesús lo conoce, conoce todas las cosas, nuestros pensamientos más íntimos. Él es Dios. Vamos a este evangelio nomás, capítulo 1, como lo presenta este escritor. Viendo la divinidad de Jesús. Jesús es omnisciente, conoce todas las cosas. ¿Qué dice Juan 1, del 1 al 3? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es Dios. Eso no se discute. Jesús es Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿sí? Él salió de Dios y vino al mundo en carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesús es Dios que se hizo hombre. ¿Sí? Y Él dijo, salí del Padre, he venido al mundo y otra vez dejó el mundo y voy al Padre. Él sabía que su crucifixión y su muerte estaban a unas pocas horas. Por eso les estaba diciendo, y los discípulos lo entienden. Ahora entendemos claramente que ha salido de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, nomás, los últimos versículos, a partir del versículo 43. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio a Natanael que venía hacia él y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Natanael le dice, vos Jesús, ¿de dónde me conoces? ¿Quién sos? ¿Por qué podés hablar de mí? Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y ahí Jesús le revela a Natanael que Él es Dios. Por eso Natanael puede decir, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús estaba con sus discípulos, pero cuando Natanael estaba en comunión con Dios, en oración, no sé cuál era su oración, debajo de la higuera, apartado, leyendo las Escrituras, pidiendo al Señor, seguramente con la esperanza mesiánica, porque era lo que Dios le había dado a Israel, que el Mesías vendría. Y cuando Jesús le dice, es un verdadero israelita, Natanael dice, pero ¿y vos de dónde me conocés? Mirá, Natanael, cuando vos estabas debajo de la higuera, en comunión con Dios en oración, buscando al Señor, pidiendo por mí tal vez, yo te vi, vos estabas ahí. Y Él dice, tú eres
el Rey de Israel. Descubrió lo que solamente Natanael y Dios sabía. Jesús muestra que Él es Dios y conoce todas las cosas. Jesús es Dios. Y como es Dios y el Padre nos ama, tenemos que decir que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La divinidad de Jesús. El vino del Padre vino al mundo, ¿con qué? Con el propósito de dar su vida en rescate por los pecadores. Él vino a salvar lo que se había perdido. Jesús es el Mesías prometido. Pablo, en esta canción, en esta oración de Filipenses capítulo 2, que todos ya conocemos, Filipenses 2, 6 al 11, dice, hablando de Jesús, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo o de esclavo, hecho semejante a los hombres y hallado la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús descendió del cielo, completó su obra de esta manera semejante a los hombres y debía ascender y fue exaltado por el Padre. Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es Señor. El Señor soberano de todo lo que existe. Porque antes de haber hecho esto que hizo en su obra en la carne, leemos en Juan 1:1, en el versículo 3 en realidad, que Él creó todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Está hablando de Jesús. ¿Sí? Esta es la divinidad de Jesús. Ese es el Mesías prometido. Ahora la pregunta es, ¿crees en Jesús? ¿Crees en Jesús, que Jesús es Dios? Siendo Dios se humilló, tomó forma de hombre, nació de una mujer. Su nacimiento, su concepción fue virginal, nació de una mujer, se hizo hombre, fue nuestro representante federal, vivió su vida perfecta en obediencia a Dios, en nuestro lugar, pero en la cruz Dios cargó el pecado de todos nosotros y derramó su ira sobre Cristo. Esta es la obra de redención. Jesús, siendo Dios, se humilló y vino a este mundo a morir por los pecadores. Esto debe hacernos temblar y llevarnos a creer en Jesús. ¿Crees en Jesús? Quiera Dios que todos acá en este lugar creamos en Jesús y hayamos recibido el perdón de nuestros pecados. ¿Es Jesús tu Señor y tu Salvador? ¿Es Jesús tu Señor y tu Salvador? Gloria a Dios si lo es. Porque si no, debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque el que no cree en Cristo será condenado. En nuestro último punto, versículo 32 y 33, dejamos en claro que Jesús es Dios, que nos ama, ¿sí? Un Dios trino, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Nuestro tercer apartado es la hora viene y ya ha venido. Verso 32, he aquí la hora viene y ya ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. He aquí la hora viene y ya ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Los discípulos abandonan a Cristo, están a punto de abandonarlo, porque viene Judas con una turba y meten preso a Jesús. ¿Sí? Arrestan a Jesús. Las ovejas huyen. Pero este era el cumplimiento de una profecía. Esto debía cumplirse. Jesús ya se los había dicho en Mateo 26, 31.
Mateo 26:31, Jesús se los había dicho. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros seréis escandalizados de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán esparcidas. Y esto está escrito en Zacarías 13:7. Zacarías 13:7 dice, despierta, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, pero haré volver mi mano sobre los pequeñitos. Esta profecía debía cumplirse y se cumplió, porque al momento que Jesús es arrestado, sus discípulos huyen. Estaba escrito que iban a herir al pastor y sus ovejas iban a ser dispersas. La hora viene y ha venido, dice Cristo, en unas horas. Esto estaba por suceder. Y Jesús se los está diciendo. Jesús dice, ustedes me dejaréis solos, pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús tenía esa seguridad, Dios estaba con él, Dios el Padre estaba con él. Jesús no está solo. Sus discípulos lo abandonan llenos de temor, él sabía que iba a suceder eso y porque estaba escrito tenía que suceder. Pero Dios el Padre está con Cristo, fortaleciéndolo hasta que llegue a la cruz, ¿sí? Y sosteniéndolo también en la cruz. Pero en la cruz, Dios debía abandonar por algunas horas a su amado Hijo. Y esto Jesús lo sabía. Dios estaba con Jesús. Pero una vez que Jesús llega a la cruz y Dios pone en él el pecado de todos nosotros, Dios debe abandonarlo. Por eso Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Citando el Salmo 22, que David escribió hablando de Cristo, porque David nunca fue abandonado por Dios, pero estaba escrito lo que Jesús en la cruz diría. Pero el Salmo 22, verso 3 dice, pero tú eres santo. ¿Por qué abandonó Dios en la cruz a Jesús? Por unas horas. Porque Él cargó con el pecado de todos nosotros. Y como dice el Salmo 22, Dios es santo. Y Él es muy limpio de ojos para mirar el pecado. Entonces, Dios abandonaría a Jesús por unas horas para hacer justicia, ya que Jesús estaría cargando con el pecado de todos nosotros y Dios derramaría su ira sobre Cristo, nuestro amado Salvador, que estaba ocupando nuestro lugar en la cruz, voluntariamente por amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Cristo a que colgara de una cruz y sufriera por cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras blasfemias que hemos cometido desde el día que nacimos. Cristo pagó por nuestros pecados. Él fue abandonado por Dios para que nosotros no seamos condenados y no seamos abandonados en el infierno de donde no hay salida. Y cuando Jesucristo ascendió, mejor dicho, antes de ascender, le dijo, vayan y prediquen el Evangelio y yo estaré todos los días con vosotros. No ha habido un día en el cual Jesús no ha estado con su iglesia. No ha habido un día en el cual Jesús haya fallado a esa promesa. Pero Él tuvo que ser abandonado en la cruz porque Él cargaba con nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto voluntario. ¿Por qué? Porque nos ama. El versículo 27, pues el mismo Padre os ama. El Padre ama de tal manera al mundo que envió a su Hijo a morir en lugar de los pecadores, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es hermoso. La hora viene y ya ha venido. Jesús sabía que sus discípulos lo iban a abandonar, pero dice, yo no estoy solo, Dios el Padre está conmigo. Dios lo sostuvo hasta lo último. Pero hubo un momento en la cruz donde Cristo sufrió la ira de Dios, Dios lo abandonó, porque Dios no puede mirar al pecador sin derramar su ira. Él tenía que hacer justicia y castigar el pecado en un hombre santo, ¿sí? Y gracias a ese sacrificio, nosotros aún podemos entrar libre y gratuitamente al trono de la gracia y orar
y deleitarnos en Dios. Pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Y Jesús dice, yo no estoy solo, ustedes serán esparcidos, pero el Padre está conmigo. Jesús, antes de ascender, les va a decir, vayan y prediquen el Evangelio, continúen la obra, hagan la voluntad de Dios, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. A veces los cristianos se olvidan que Jesús está con ellos, tienen miedo al cambio de gobierno, a los despidos, al movimiento de la economía, a la enfermedad, a la muerte incluso le tienen miedo. Pero porque no están preparados, porque no están meditando bíblicamente. La muerte no puede quitarte la salvación. La enfermedad, todo el mundo se enferma. ¿Por qué el cristiano no debería enfermarse si es un ser humano? Porque hay algunos que tuercen las escrituras, como decía nuestro hermano hoy, que han pervertido el evangelio de Cristo. Y le dicen, no te puedes enfermar. Un hijo de Dios no se puede enfermar. ¿Dónde dice eso la Biblia? Tuercen Isaías 53, donde dice que Él llevó nuestras enfermedades. Entonces el cristiano no se puede enfermar. Y si un cristiano se enferma es porque está en pecado. Y esas falsa teología y esa herejía que existe. Ahora, el apóstol Pablo 3 veces había rogado al Señor para que quite un aguijón de su carne. Y el Señor le dijo, que te baste mi gracia, Pablo. No te voy a sanar. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a Timoteo le escribe, Timoteo, ya no tomes agua por causa de tus frecuentes enfermedades. O sea, Timoteo frecuentemente se enfermaba por causa de tu estómago. Por tus frecuentes enfermedades, ya no tomes agua. Toma un poco de vino, que te va a hacer bien. ¿Por qué Pablo no oró para que Dios lo sane y Timoteo esté sano, fuerte para seguir predicando el Evangelio? Porque Dios nunca lo prometió. No estamos solos. ¿Vamos a sufrir en este mundo? Sí, Jesucristo lo dijo. Por causa de Él y también nuestro cuerpo se deteriora por las enfermedades y la muerte nos va a alcanzar también. Y va a alcanzar a nuestros hijos, a nuestros padres. Y todos nosotros moriremos. Pero la esperanza es que Dios está con nosotros, Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Y saben qué? En el día que Jesucristo venga a buscar a su iglesia, si estamos muertos, resucitaremos primeros. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, decía Pablo. Entonces no hay por qué entristecerse, no hay por qué dejar de confiar en las palabras de Jesús. No hay por qué dejar de confiar. Sí nos vamos a entristecer, y dice el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a desglosar un poquito este versículo ya para ir terminando. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesucristo no le ha prometido a sus discípulos una larga vida, una vida llena de riquezas y sin persecución y sin enfermedad a los discípulos. No vemos que le prometió esto. Les dijo, ustedes serán perseguidos, los van a matar, los van a aborrecer, los echarán de las sinagogas. El mundo los va a odiar y los va a atacar, porque ustedes creen en mí y porque han decidido seguirme. No le prometí otra cosa. Entonces estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Pero a pesar de todo el tormento, ellos podían estar confiados que Dios estaba con ellos. El mundo no tiene paz. La gente va a los psicólogos, a los psiquiatras para encontrar paz. Hace meditaciones, hace todo tipo de prácticas heréticas porque no encuentra paz. Meditación y todo ese tipo de cosas que no encuentran paz. La paz solo viene por medio de Jesucristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz, la verdadera paz, es la que Dios da por medio de Jesucristo. Si una persona no cree en Cristo, jamás va a encontrar paz. ¿Por qué? Porque no tiene paz, porque está en guerra con Dios. Es enemigo de Dios y su ser interior lo sabe. Su conciencia lo sabe. Por eso el impío le teme a la muerte, le teme a la enfermedad, le teme a qué va a pasar en el más allá. Y tiembla. Y como su conciencia lo acusa,
porque no sabe lo que va a pasar y no tiene paz porque está en guerra con Dios. Pero Jesucristo puede hacer esa amistad. Jesucristo nos ha reconciliado con Dios y ahora sí que hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la paz que tenemos, con la cual muchos fueron al martirio, fueron prendidos fuego, fueron decapitados y fueron en paz. Fueron en paz porque dejaban este mundo, pero ellos sabían que iban a los brazos de Cristo, porque tenían la paz de Cristo, habían sido perdonados y sabían que la muerte no era el fin, sino era el principio del gozo eterno. En el mundo tendréis aflicción. Jesús ya se lo dijo. Capítulo 15 de Juan 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y en este capítulo 16, del 1 al 3, dice: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. O sea, tienen que estar en paz, no se escandalicen. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no han conocido al Padre ni a mí. Hoy en día hay cristianos que están siendo asesinados, decapitados, los torturan. Pueden hacer hasta ahí nomás. Sufren, sí, están sufriendo, porque en el mundo tendremos aflicciones. Jesucristo te ha prometido, al cristiano le ha prometido sufrir. El cristiano va a sufrir. Y hay una versión evangélica herética, hereje, que dice: paren de sufrir. Si usted trae plata en un sobre y lo da a la iglesia, va a parar de sufrir. Eso es mentira. Jesucristo dijo: ustedes van a tener aflicción y van a sufrir por causa de mi nombre. Las enfermedades de este mundo también los van a alcanzar. ¿Van a morir de alguna enfermedad? Sí. ¿Pueden morir perseguidos y decapitados? Sí. ¿Se van a envejecer y van a morir a alguna edad? Sí, todos vamos a morir. El cristiano no está exento de enfermedades y de la muerte, ni de accidentes, de nada. Dios ha destinado qué día y qué hora y de qué manera cada uno de nosotros va a morir. La mayoría de la gente que le teme a la muerte dice: bueno, mi idea sería morir, acostarme a dormir y despertar en el más allá. Sería terrible si no sos cristiano, porque despertar en el más allá vas a despertar como el de la parábola del Lázaro y el rico. El rico despertó atormentado, en llamas y con sed. No despertó en paz. Para todo aquel que ha creído en Cristo está en paz, así muera en un accidente, así tenga que agonizar por permisión de Dios, no lo sé. El cristiano está confiado y va a sufrir. Debemos prepararnos porque vamos a sufrir. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aparte, ninguna de las aflicciones que nosotros podamos llegar a sufrir, si el Señor lo permite, debemos prepararnos para eso. El Señor debe ser nuestra fortaleza, debe ser nuestra confianza, debe ser nuestro refugio, porque cuando vengan tiempos oscuros, el cristiano está confiado en que Dios lo sostiene. Pero por más que nos toque la peor de las torturas en este mundo, sufrir en carne, peor cosas que Job, no lo creo, pero imagínense peores cosas que Job, ser torturados, estar en agonía días, meses, años, nada de eso se compara con los sufrimientos de Cristo en la cruz por nuestros pecados. No tiene comparación. Jesucristo ya sufrió por nosotros lo que nosotros deberíamos sufrir eternamente. Él ha pagado el precio por nuestros pecados. Entonces vale la pena sufrir por Cristo si nos toca sufrir. Vamos a sufrir. Cristo nos prometió lo contrario. Dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y esto abre múltiples aflicciones. ¿Sí? ¿El cristiano va a sufrir en este mundo? Sí. Así que si usted tenía pensado parar de sufrir, va a parar de sufrir cuando muera. Cuando esté en los brazos de Cristo, donde no va a haber dolor, no va a haber lágrimas. Mientras estemos en este mundo que se está deteriorando, que clama y gime por la redención, hasta que venga Jesucristo, vamos a sufrir. Lo dijo Cristo: tendréis aflicción. Y Él nos ha hablado todo esto para que nosotros, creyendo en Él, estemos confiados y estemos en paz en medio de la tormenta.
en medio del valle de sombra y de muerte, dice el salmista, yo estaré confiado, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, si nos tocaría pasar el valle de sombra y de muerte sin Dios, sin la protección de Cristo, estamos perdidos. Pero como Dios está con nosotros, como lo estuvo con Daniel en el foso de los leones, como estuvo con la iglesia primitiva a lo largo de todo el Nuevo Testamento que tenemos escrito y a lo largo de toda la historia, Dios ha estado con su iglesia, con los amigos de Daniel, que fueron echados al horno de fuego, donde murieron aquellos que lo echaron al horno del fuego por la temperatura, pero ellos estaban intactos, porque Dios estaba con ellos. Pero esa gente no está en el día de hoy, porque un día murieron. Pero en el mundo tendremos aflicción. ¿Y qué nos dice Cristo? Pero confiad. Confiad. Yo he vencido al mundo. Confíen. En Génesis 3:15, nuestros primeros padres pecaron, desobedecen a Dios, entra el pecado en el mundo, se describen las maldiciones. Pero en Génesis 3:15 dice, el Señor hace una promesa, es llamado el protoevangelio. Va a llegar un día donde el hijo de la mujer será herido por la serpiente, pero el hijo de la mujer le aplastará la cabeza. Bueno, Jesucristo en la cruz le aplastó la cabeza a Satanás. Jesús aplastó la cabeza de la serpiente. Jesús venció la muerte, Jesús venció el pecado, venció a Satanás, venció al mundo. Él es el vencedor. De Cristo es la victoria. Jesús murió en la cruz, pero era imposible que la muerte lo pueda retener en el sepulcro. Resucitó al tercer día, demostrando su poder y su divinidad. Jesús es el vencedor. Él es quien tiene la victoria. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora me pregunto, ¿cómo no vamos a confiar en Cristo? ¿Cómo no vamos a confiar en la protección de Dios? Él dice, confiad, yo he vencido al mundo, yo soy el vencedor, mía es la victoria y voy a estar todos los días con ustedes. Cristiano, ¿por qué temes las cosas de este mundo? Por incredulidad, por no confiar en aquel que nos amó y que envió a su Hijo a morir por nosotros, en aquel que ocupó nuestro lugar y que de hecho no nos dejó sin su provisión. Él dice, confíen, yo he vencido al mundo, y si yo, Jesús, he vencido al mundo y he prometido estar todos los días con ustedes, ¿por qué temer? Leíamos en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército se levante contra mí, yo estaré confiado. Si la muerte acecha, yo estaré confiado, porque mi Salvador ha prometido estar todos los días conmigo, hasta que Él venga o hasta que yo muera. ¿Cómo no vamos a confiar en lo que Jesucristo dijo? Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Esto es glorioso. Para terminar, vamos a ver 4 aplicaciones que debemos poner en práctica. Número 1. Como iglesia debemos orar según la voluntad de Dios. Debemos pedirle a Dios que nos envíe obreros. Que levante obreros en medio de la iglesia, en medio nuestro. Dios ha dado dones a cada uno de los creyentes. El creyente debe poner sus dones al servicio de la iglesia local. Y como decíamos hoy, orar por los niños para que el Señor los salve. Y de ellos levante obreros. Que el Señor nos envíe obreros. Que levante obreros, pastores, maestros, diáconos, misioneros. Mujeres que sean idóneas para enseñar a otros.
En segundo lugar, debemos proclamar que la obra de rescate de los perdidos es una obra trinitaria. No tiene más mérito Cristo, ni el Padre, ni el Espíritu Santo. El mérito, en realidad la gloria, se la debe llevar el Dios Trino. Es una obra trinitaria lo que nosotros debemos proclamar. ¿Sí? Jesús decía, salí de Dios, vine al mundo, me voy del mundo, voy hacia Dios, a donde estuve. En tercer lugar, en este mundo caído vamos a sufrir. No espere no sufrir. Por eso debemos esforzarnos, porque a pesar de los sufrimientos, tenemos que seguir adelante. No tirarnos en una cama depresivos y dejar que el tiempo pase. No existe eso para el cristiano. Esfuérzate y sé valiente para poner por obra lo que Dios te ha dicho. Serví a la iglesia local, pone tus manos a la obra. Ninguno que pone las manos en el arado y mira hacia atrás es digno de mí, dijo Jesucristo. Aquel que decide seguir a Cristo y servirle va a sufrir, pero vale la pena. No podemos sufrir 6 meses y 6 meses tomarnos de vacaciones, no existe. Dice el pastor Michelin, no existen 2 clases de discípulos, existen uno solo. El que pone su mano en el arado y sigue hasta el fin, o el que no le sigue. Servir a medias es no servirle, es no saber quién es Dios. Pero en este mundo caído vamos a sufrir, es la garantía de ser fiel a Cristo. Segunda Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando no le decimos esto a las personas que vienen a Cristo por primera vez, cuando llega la hora de la aflicción, creen que Dios los ha abandonado, pero no es así. Dios ya ha dejado a Cristo y ha prometido que en medio de la tribulación, Él estará con ellos. Hay que decirle la verdad a la gente. Y la verdad es la palabra de Dios. En cuarto lugar, debemos confiar en la victoria de Cristo, que es nuestra victoria también, porque Él obtuvo la victoria para nosotros. Ahora nosotros hemos recibido vida eterna. Él ya era victorioso, Él es Dios. Dios no necesitaba hacer esto. Lo hizo para salvarnos y para su gloria. Recuerden que cada cosa que Dios permite en nosotros o cada cosa que Dios hace es para su gloria y para el bien de los suyos, de su iglesia, del cristiano. Pero por sobre todas las cosas es para su gloria. Y si Dios permite tribulación en tu vida, enfermedad o muerte, Dios se está glorificando y es para el bien de su iglesia y de los creyentes. Debemos confiar en la victoria de Jesucristo, sabiendo que no nos ha dejado solo, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el consuelo en cada momento de angustia, en cada momento de enfermedad, de persecución y de muerte. Este es el consuelo. Jesucristo dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Que el Señor nos ayude, que nos siga bendiciendo y fortaleciendo a su amada iglesia, la cual Él compró con su propia vida. Que el Señor siga bendiciendo y fortaleciendo a su amada iglesia, la cual Él compró entregando su vida en la cruz. Hermanos, confiemos. Jesucristo ha vencido a este mundo de tinieblas. Si nos toca sufrir, pidamos al Señor fortaleza, pero no dejemos de confiar porque Él nos ha dado la victoria. Amén. Bendito Dios.